Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 en un día donde os vamos a contar un poco la actualidad que está sonando. Va a ser más, hay información por supuesto, pero en muchas ocasiones os voy a explicar los porqués todo esto se podría dar de la bomba que salió en el día de ayer y que además ha habido bastantes informaciones después de ello, gente hablando, ya os hemos contado sobre Alonso, posibilidad de ir a Red Bull y que esto podría desencadenar además también porque dependiendo de lo que ocurra con Alonso, que Alonso depende de lo que ocurra con otro piloto, ahora lo vamos a hablar, también va a desencadenar qué ocurre con un Carlos Sainz que tiene una muy buena posición también ahora mismo en el campeonato y todavía no tiene asiento para la próxima temporada. Todo lo que vamos a contar, todos los pasos que os vamos a ir diciendo van a estar detallados en la descripción por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Ya en el día de ayer os contábamos que sobre todo el medio F1 Insider salió y dijo que Horner definitivamente quiere fichar a Fernando Alonso, pero no solo que lo quiera fichar, sino que ya ha habido conversaciones. Que ya, no es que haya habido conversaciones ya las había habido, ya os lo habíamos contado. Que ha habido conversaciones muy avanzadas que estaría ya cerrado que lo van a fichar y solo faltaría quizá los últimos flecos del contrato y que iba a ir a sustituir a Checo. Eso decían en F1 Insiders. Vamos a contar varias cosas luego sobre esto y más informaciones que podemos llegar a tener. Pero lo primero a deciros es que el fichaje de Fernando Alonso por Red Bull es absolutamente posible y ha habido varias ocasiones en el pasado que Alonso pudo haber llegado a recalar en Red Bull, os lo vamos a contar en este vídeo, quizá es la que más cerca puede llegar a estar, no implica que vaya a ir, pero desde luego que es una vez que está muy cerca de que se pueda llegar a dar. Esto, especialmente en esta última hora, lo ha comentado Pedro Fermín Flores, que es algo que puede llegar a darse perfectamente, es absolutamente posible, pero también aquí en el canal os lo habíamos comentado, Carlos Miquel también ha llegado a decir en varias ocasiones que Alonso está muy atento a la situación que hay dentro de Red Bull, porque lo importante es la situación que hay dentro de Red Bull para que pueda llegar a recalar, y recordemos lo que dijo, aquí esto también es algo interesante, ahora os lo digo, pero recordemos lo que dijo en Arabia Saudí, de que desde luego estaba en esa lista de sustitutos posibles para, bueno, Verstappen o en sí, para ocupar el asiento de Red Bull, eso lo dijo Fernando en Arabia Saudí. ¿Qué es lo que quiero deciros interesante? Alonso ya sabemos que está en el mercado y Alonso tanto en test de pretemporada, tanto en el Gran Premio de Bahrein y tanto en el Gran Premio de Arabia Saudí, se le preguntó. En las tres ocasiones jugó con su futuro. Jugó con el bueno. Primero tengo que decidir qué hago con mi futuro, que si no me retiro. Esto lo estuve diciendo esos días y luego siempre le preguntaban o por Mercedes o por Red Bull y decía que él se veía, por supuesto, capaz de cualquiera, en la lista de todos y demás. Esto ha cambiado para este fin de semana en Australia. No sé por qué, quizá no le viene tan bien o quizá ya tiene algo muy encaminado y no quiere hablar de otros equipos ni siquiera que se le pregunte por ellos. Puede llegar a darse, pero ese fichaje es absolutamente posible y antes de continuar yo quiero enseñaros también este tuit que puso José Mari Rubio hace, lo estáis viendo ahí, 1 de febrero de 2024. ¿Qué pasó el 1 de febrero de 2024? ¿Cuáles son esos dos anuncios con el que empieza el tuit? Fue el día que Hamilton ficha por Ferrari, que se anuncia el fichaje de Hamilton por Ferrari porque ya había fichado hace unos días antes. Y ahí insistía en el hecho de que a ver si Alonso anuncia pronto su ida a Red Bull. José Mari Rubio es una persona que, por supuesto, puede fallar. Yo nunca, pero no a José Mari Rubio, nunca puedes darle 100% de credibilidad a nadie en ningún ámbito. Eso es así, por supuesto. Pero José Mari Rubio es una persona que lleva años y años y años en Fórmula 1. José Mari Rubio, toda tu vida, posiblemente el que me esté viendo en este vídeo, ha estado José Mari Rubio en Fórmula 1. Lleva más de 700 grandes premios a sus espaldas. Vio a Fernando Alonso antes de estar en Fórmula 1, por ejemplo. Por ejemplo, José Mari Rubio más recientemente fue una persona que anticipó un mes antes el fichaje de Alonso por Aston Martin en 2022. Fue una persona que anticipó 3 meses antes que el Aston Martin iba a correr el de 2023. Fue una persona que, por ejemplo, ha indicado en varias ocasiones de este circuito de verdad sí que traía actualizaciones a Aston. Luego ya podía funcionar más o menos, pero
se hablaba mucho el año pasado, ¿no? De van a traer actualizaciones este fin de semana. José Mari Rubio decía, Holanda, por ejemplo, y trajeron en Holanda. Ya luego que funcione mejor o peor es otra cosa, pero él dijo. Lo que quiero decir es que desde luego, y en el ámbito Alonso, es una persona que sabe mucho, que ha estado muy metido y que ha insistido muchísimo desde el año pasado con la cosa de Red Bull. Veremos qué es en este sentido, pero él lo ha dicho en varias ocasiones y de verdad, si se diese el caso, José Mari Rubio lleva diciéndolo desde finales de 2023. Así que bueno, primero es lo que os queríamos comentar esto, porque os he dicho que hay varios condicionantes, primero, antes de nada, para una posible llegada de Alonso a Red Bull. Pues es que hay un claro condicionante, y en el medio de F1 Insider dicen que va a acompañar a Verstappen, aunque luego hablen de la posibilidad de que esto no siente bien a Max y fuera uno de los motivos por el que se marche y se marcha Mercedes, decían que en principio va a ser el compañero de Verstappen. Yo eso no lo veo. No lo veo, sinceramente. Y esto va a ser el condicionante de si Alonso llega o no. Toda la guerra que está habiendo en Red Bull, todo lo que está ocurriendo, todas las pullas, todo lo que ha pasado con Horner, todo el intentar de que le quiten a Horner, pero Horner tiene el apoyo mayoritario de Red Bull, eso también además lo vamos a comentar un pelín más adelante, pero tiene ese apoyo mayoritario, la importancia que tiene, digo esto, pero tiene ese apoyo mayoritario como ya lo sabemos, si intentan bajarlo de ahí, no lo están consiguiendo por ahora, esto va a ser el desencadenante, y va a ser el desencadenante no solo no de lo que pase con Alonso, de la silly season, porque pensábamos que Hamilton iba a ser el desencadenante y lo ha sido, porque para que Verstappen ahora pueda tener una oportunidad buena de irse de Red Bull es gracias a que Hamilton se ha marchado, pero ahora todavía está el cerrojo. Primero quitamos el cerrojo de Hamilton, ahora queda el cerrojo de Verstappen. Cuando se quite el de Verstappen, quedará el cerrojo de Alonso y ya será todo mucho más rodado en la silly season. ¿Por qué digo que una dupla Fernando-Verstappen no se va a dar? Yo esto lo dije ya en el día de ayer cuando os comentábamos la noticia. Pues, a ver, hay oportunidades a que se dé, por supuesto, pero a Red Bull no le sale rentable meter a dos gallos en el mismo gallinero. En la historia de la Fórmula 1 nunca ha funcionado. Y lo andan porque al final acaba habiendo mucha tensión. Que lo habitual es incluso si tienes un dominio tan grande como Red Bull, a Red Bull le da igual porque vayas a seguir ganando, pues sí, se puede dar el caso, como se dio por ejemplo en McLaren en 1988. Pero entre los dos pilotos es un desastre y se dio el caso en McLaren en 2007 y ya a lo mejor no peleando por el título, pero por ejemplo en Ferrari en 2019 pasó algo parecido, o en Mercedes, que en Mercedes tenía mucho dominio, pero también lo que pasó en los 3 primeros años entre Hamilton y Rosberg, que claramente Hamilton era mejor, pero Rosberg era capaz de pelear, pues no es lo ideal en un equipo. Dos gallos no va a haber porque va a haber mucha tensión. Si ya de por sí hay mucha tensión en el equipo, en Red Bull me refiero, con estos dos pilotos habría aún más. Y yo lo veo, yo os diría que hay un 99,9% de posibilidades de que no se dé esa dupla. ¿Se puede llegar a dar? Pues no descarto, no digo al 100%, pero lo veo muy difícil. Son amigos, además, que esto es algo que está diciendo mucha gente, pero os he dicho dos pilotos en ese ejemplo que os he dicho de que no funciona, que también eran amigos, eran muy amigos, eran amigos desde que eran niños, y compartir equipo en un equipo peleando por el título arruinó su amistad, que estamos hablando de Hamilton y Rosberg, eran amigos crecieron juntos. Y les arruinó la amistad porque dejaron de ser amigos después de compartir equipo en Mercedes y que los dos pelearan por el título. Ninguno saldría beneficiado, nosotros sí, o sea, a mí me encantaría esa dupla, por supuesto, pero nadie sale beneficiado dentro del equipo y es algo muy complicado que se dé. También es verdad que esto lo dije yo ayer y hubo una persona que me puso por comentarios de la dupla Hamilton-Leclerc es este mismo rollo y efectivamente, es más, le contesté diciéndole: es verdad que la dupla Hamilton-Leclerc la veo con aún más tensión, incluso que Verstappen y Alonso, porque dentro de lo malo Verstappen y Alonso son amigos. Entonces, bueno, podrían rebajar la tensión, pero la de Hamilton y Leclerc sí que es verdad que es muy grande. Pero bueno, yo esa dupla de pilotos no la veo. La dupla de pilotos que sí puedo ver es Alonso y Checo. Esa dupla de pilotos también lo ha comentado Pedro Fermín Flores en cuanto a información que se puede llegar a dar, sí que la puedo llegar a ver, por supuesto que se dé, siempre y cuando a Checo lo renueven, pero claro, si se va a Verstappen puedes querer mantener a uno de tus actuales pilotos, sobre todo porque para el desarrollo del próximo año lo tienes que ir desarrollando este año y no quieres que un piloto que se te va desarrolle el coche del próximo año. Entonces te puede salir rentable mantener un piloto, es un piloto que tiene ya experiencia en el equipo, conoce todo, es más fácil solo instruir, por así decirlo, algunas cosas que necesites de tu equipo a un piloto que llega que a dos.
no suele ser recomendable cambiar a los dos de golpe. Yo desde luego que esa dupla de pilotos Alonso-Checo, en el caso de que Verstappen se vaya, que estamos diciendo, para que Alonso vaya se tiene que ir Verstappen, creo que sí que se puede llegar a acabar dando. Otra cosa de información que me ha parecido interesante, que lo ha comentado el propio Pedro Fermín Flores, es las posibilidades en sí que puede tener Alonso de quedarse en el equipo Aston Martin y qué opciones tiene para marcharse. Lo que insiste Pedro Fermín Flores, y esto lo hemos comentado aquí, es que Fernando tiene 3 opciones sobre la mesa. 3 opciones de verdad, porque quiero decir, si Alonso quiere irse a Audi ya os digo yo que puede ir. Si Alonso quiere irse a Williams, no va a faltarle problemas. Si Alonso se quiere ir a Haas, se quiere ir a cualquier equipo de estos, va a poder irse sin problemas. Pero estamos diciendo opciones serias que Alonso quiera plantearse. Tiene 3 sobre la mesa. Tiene la renovación de Aston Martin, que desde luego desde el equipo de Silverstone lo han dejado claro. Tiene la opción de Red Bull, que os estamos diciendo, y tiene la opción de Mercedes. Esas 3 opciones las tiene sobre la mesa. ¿Cuántas posibilidades hay de cada una? Primero ya os digo que la de Red Bull depende de Verstappen. Luego la de Mercedes, pues depende también de lo de Verstappen. Claro, si Verstappen no se ha ido, te vas a Mercedes. Te puedes ir a Mercedes, mejor dicho. Si Verstappen se va a ir seguramente a Mercedes. Entonces te puedes ir a Red Bull. Bueno, las opciones para quedarse en Aston Martin, dice Pedro Fermín Flores, y lleva mucho tiempo indicando esto, son del 25%. Le ve muy pocas opciones a quedarse en Aston Martin y muy bien se tendrían que dar las cosas para mantenerse. Eso está informando, como digo, Pedro Fermín Flores. Independientemente de esto, opinión personal. Esto lo he comentado en varias ocasiones. Lo he puesto en mis redes sociales también, que os recomiendo que me sigáis en mi Twitter y demás para verlo. Si Alonso ficha por Red Bull, para mí es un Michael Jordan en 1998 con los Bulls. Es un The Last Dance. No es la misma situación porque Alonso ficha por un equipo, Michael Jordan lo estaban echando y pidió un año más, un The Last Dance. Pero para mí es un The Last Dance para Fernando Alonso esa temporada 2025, si de verdad ficha. Más si estás con Verstappen. Si estás con Checo, creo que puedes intentar quizá mantenerte, pero es que al final no va por el tema compañero, sino va por tema del 2026. Aquí insistimos en lo mismo, ya os lo hemos dicho. ¿Por qué Verstappen querría quizá intentar irse de Red Bull? Porque a lo mejor no ve una buena oportunidad en 2026 en un cambio que es de motores con un equipo que va a pasar a hacer por primera vez sus motores. Hay gente que indica que no, que van a ser apoyados por Ford. Ford les va a hacer la parte eléctrica. ¿Que la parte eléctrica es un 50%? Sí. Y ahí, desde luego que en esa parte no van a fallar, porque Ford lleva 18 años sin estar en Fórmula 1, pero los componentes electrónicos van a ser muy similares a lo que hay en los coches de calle. Pero falta el 50% de combustión, y se va a encargar un Red Bull con las facilidades que tenía Honda, con mucho del personal que tenía Honda, pero lo hace Red Bull por primera vez. ¿Puede acertar Red Bull a la primera? Puede darse el caso, pero no es lo lógico. Entonces hay esa suposición de que a lo mejor Red Bull, por lo menos en el primer año de 2026 y quizá 2027, no esté tan fuerte. Por eso mismo, y ese es el motivo por el que os hemos dicho que Verstappen podría querer marcharse de Red Bull, yo os diría que si Alonso ficha para ese 2025 es para el 2 de enero que ya hables como piloto de Red Bull. Yo además esperarte al 2 de enero, el 1 no, bueno, si quieres el 1 también, pero esperarte a ese día y de salir públicamente y decir: es mi última temporada. Ya está, no más. O sea, no hace falta dar explicaciones. Me retiro después de este año. Y un The Last Dance. Tercer título y retirada gloriosa, o retirada ya está. Retirada sin haberlo conseguido en la última oportunidad que has tenido. Pero para mí es todo o nada. Yo creo que si ocurriese, a lo mejor no se da, pero yo creo que es lo que debería de pasar. A lo mejor quiere seguir en el 26 aún con Red Bull si fichase, pero bueno, yo creo que desde luego sería algo también bastante épico, por así decirlo. Os queríamos contar también las veces que Fernando Alonso ha estado cerca de ir a Red Bull, porque también es importante saber esto, por qué no ha llegado a ir nunca, para saber el por qué podría acabar recalando en Red Bull. ¿Qué oportunidades ha tenido Fernando de ir a Red Bull? Ha tenido 4. 3 serias. Hay una extra que os vamos a mencionar más adelante, pero hay 3 serias sobre todo. Bueno, 3 serias, hay 2 super serias, hay una que ha contado alguna vez Alonso y hay una extra que ahora os decimos también. Las 3 serias, sobre todo, que estamos diciendo, que lo han dicho abiertamente, 2 de ellas Horner y otra Fernando Alonso.
Bueno, Alonso contó que había habido varias opciones, contó estas que ha dicho Horner, que os vamos a decir ahora, pero es más importante que lo dijera Christian, y Alonso contó una extra que yo tengo mis dudas con esa. Pero bueno, la primera de todas es 2007. Esto lo confirmó Christian Horner. A finales de 2007 se reunieron con él para ficharlo tanto en 2008 como en 2009. ¿Por qué podían ficharlo? Porque Alonso quería salir de McLaren, ya lo sabemos. ¿Por qué no ocurrió? Lo que ha comentado Horner es que él quería un año. Ellos, su suposición era que en 2009 se quería ir a Ferrari, lo tendría ya firmado, que luego al final se acabó atrasando, ahora os explicamos por qué se atrasó esto, pero se acabó atrasando, sí podría haber llegado a cumplir esos 2 primeros años y luego ver si quedarte o no, pero eso no lo sabía ni siquiera Alonso. Entonces se acabó marchando a Renault, que eso es otro de los motivos por los que cree que les rechazó, porque también estaba metido ahí Briatore. Se marchó a Renault, estuvo aquellos 2 años y ya luego 2010 a Ferrari. ¿Por qué se atrasó lo de Ferrari? Porque Raikkonen no se fue. Raikkonen lo iban a echar en 2009 para que entrase Alonso, pero al final no aceptó y demás, se acabó quedando un año más y se acabó marchando al año siguiente. Entonces esa es la primera vez que pudo haber llegado a recalar. Hay una imagen en Bélgica, si no recuerdo mal, 2007, Alonso vestido de McLaren, que la puse en algunas ocasiones en redes sociales hace ya bastante tiempo, reunido con Christian Horner. La segunda opción, confirmada por el propio Horner, es para 2013. 2013 pensando en el 2014, o sea, la reunión estuvo en 2013 para unirse en 2014 en sustitución de un Mark Webber que se marchaba y en la llegada del nuevo reglamento para acompañar a Sebastian Vettel. Era juntar en un nuevo reglamento que no sabías cómo iba a funcionar, luego sabemos que Red Bull tardó en hacerlo funcionar, pero bueno, no sabías cómo iba a funcionar, a los 2 pilotos que en el anterior habían estado peleándose en 3 de 4 años de ese reglamento. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no se llevó a cabo ese fichaje? Primero de todo, porque Alonso quería ver ese cambio de motores con Ferrari, y segundo, hay una persona, que esto es importante para lo que os queremos comentar ahora y por esto os contamos las veces que tuvo Alonso posibilidades de llegar a Red Bull, hay una persona que se lo echó para atrás todo. No es Horner. Horner es un grandísimo admirador de Alonso desde siempre. La persona que no quiso ficharlo es Helmut Marko. Helmut Marko no es tan admirador de Alonso desde siempre y además tenía esa filosofía, que esto es lo que contaba ayer F1 Insider también, que ha cambiado. Quería esa filosofía de hacer crecer a los pilotos de la academia de Red Bull, porque Marko es quien se encarga de esos pilotos. Entonces quiere hacerlos crecer y quiere conseguir que acaben llegando. Eso en teoría ha cambiado y ahora os explicamos el porqué también de esto. Luego la tercera, y que yo os digo que a mí esta la ha comentado Alonso, pero no sé yo, sinceramente, es 2018. Quiero decir, quizás si hubo sondeos, nada serio, nada como estas otras que sí que hubo negociaciones serias. 2018 comenta que en sustitución de Ricciardo podría haber acabado fichando por Red Bull, pero que se acabó retirando. Yo sinceramente creo esos sondeos, pero nada más serio. Hay otra oportunidad que tuvo que fue en 2011, pero tampoco es de nada seria, menos aún que incluso la de 2008, pues os había dicho 4. ¿Por qué os digo que es importante lo que os hemos comentado? ¿Por qué os hemos comentado que es muy importante que Horner siempre ha sido un grandísimo admirador? Y que Marko, sobre todo ese 2013, que quizá era la vez donde ya no era tan descabellado fichar a Red Bull, porque fichar en 2007 era fichar por, iba a decir por Haas, ni siquiera, pero bueno, era por fichar por Sauber este año. Era fichar por eso, básicamente, en ese 2007, pero en 2013 de verdad que sí que ya era un equipo consolidado. ¿Por qué nos acabó dando? Por ese Helmut Marko. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Pues Helmut Marko no tenía más poder antes que Horner, quizá, más o menos. Tenían un poder similar. La cosa está en el hecho de los apoyos que tienen. Ya sabemos que Horner tiene el apoyo de la parte tailandesa y Marko tiene el apoyo de la parte austríaca. Esto os lo hemos contado con todo el tema de la guerra que hay en Red Bull. ¿Qué es lo que pasa? Que en antaño la parte austriaca, aunque no tuviera el 51% de la compañía como la tiene la tailandesa, que siempre lo ha tenido, la parte tailandesa confiaba mucho en una persona, en su liderazgo, y lo dejaba todo a sus manos, que es Dietrich Mateschitz, el cofundador de Red Bull, que le pertenecía al 49% de la compañía y que tristemente falleció en 2022.
Después de ese fallecimiento ha cambiado muchas cosas y ahora la parte tailandesa, ya, esto os lo hemos comentado todo en el canal ya. O sea, no os estoy diciendo nada nuevo, es que si habéis visto los vídeos de toda la guerra de Red Bull, lo habréis escuchado. La parte tailandesa quiere tener más apoyo. Han metido un espía, metieron en Milton Keynes. Yudhvija, que es el magnate tailandés, quiere tener más importancia, la que tenía Masechis, porque él sí que tiene... Masechis le daba el poder, pero es que es él quien tiene realmente el poder. Y él apoya a Horner. Ahora es el momento en el que Horner, en nivel, ellos están al mismo nivel, Horner y Marco, pero el tailandés, a quien va a confiarle más apoyos, a Horner. Entonces, Horner es la persona que puede llevar a Fernando Alonso a Red Bull, quien ya lo ha intentado en varias ocasiones sin éxito por culpa, algunas de Alonso y otras por culpa de Helmut Marko, y que ahora no estaría ese problema. Que además, y una cosa os añado, esto todo lo tiene Christian Horner en su mano, poderlo llevar a cabo, y esto es, en toda esta guerra de Red Bull, si Horner, que quiere demostrar que tiene ese poder dentro de Red Bull, como también os hemos dicho anteriormente, no dentro de Red Bull Racing, porque le va a depositar el tailandés ese poder, la figura que tenía en Dietrich Mateschitz de depositarle el poder en varios puntos, que Dietrich Mateschitz le pertenecía al 49%, tenía bastante poder, por supuesto, pero la última decisión la tenía el tailandés. Y esa figura que le depositaba al final el 100% del poder, en el caso del equipo de Fórmula 1 se la quiere depositar a Horner. Y con eso, que es lo que quieren evitar la parte austriaca y los Verstappen, si tú fichas a Alonso es un golpe sobre la mesa de Horner, que siempre ha querido fichar a Alonso y de decir, si os queréis ir, ahí tenéis la puerta. Fíjate a quién he traído yo. ¿Lo hará? ¿No lo hará? Pues veremos. Yo no os he confirmado nada en este vídeo, por supuesto. Yo os he dicho las informaciones que hay. Ya os contamos ayer esa intención que en teoría sí que habría de Horner y que ya ha habido reuniones incluso con el propio Flavio Briatore. Según ha comentado Pedro Fermín Flores, ha podido haber bastantes encubierto porque en Bahrein se les vio públicamente, pero encubierto podría haber habido bastantes. Eso también lo informaban en F1 Insider y veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Ante todo esto, y también, ¿es una buena opción para Alonso? Pues desde luego. O sea, vamos a ver. Para 2025 es tu oportunidad de ganar el título y por eso os digo también que es un de las dance. O lo ganas en el 25 o te vas, en este sentido, si decides hacer eso. Si te marchas a Mercedes o si te quedas en Aston Martin, estás pensando a largo plazo. O sea, no es pensar en el 25 porque se tienen que dar muchas circunstancias para en el 25 no ganar. Si es irte a Red Bull, es pensar en el 25, se podría dar el caso que en el 26 sigas peleando, pero es pensar en el 25. Si te marchas a Mercedes o te quedas en Aston, tienes que pensar a ese largo plazo. Y desde luego que es una muy buena opción. ¿Es la única opción de ganar el tercer título? Pues quizá en el largo plazo podría darse si aciertas en el cambio a Mercedes o en quedarte en Aston, pero es la oportunidad más clara y más sencilla de pelear el tercer título. Yo no voy a decir que lo gane, digo de pelear el tercer título. Y os hemos dicho anteriormente que estuvo el candado de Hamilton, bueno, o Hamilton desencadenó la silly season porque no pensábamos que se fuese a marchar, ¿no? Pero abrió la silly season, abrió la puerta a la locura. Verstappen ahora mismo la está cerrando, está intentando cerrar la puerta hasta que él se marche, que va a volver a desencadenarse y después de que... o bueno, que Verstappen se marche, después de que Verstappen oficialmente se sepa lo que va a ocurrir y después de que Verstappen se sepa lo que va a ocurrir, es Alonso el siguiente. Una vez Alonso desencadene todo, ya el siguiente en la lista es Carlos Sainz. Cuando se sepa todo esto, se sabrá Carlos Sainz qué es lo que va a ocurrir con él, que tiene muchos pretendientes, el piloto madrileño también, por cierto. Y en el caso, os hemos dicho que Alonso tiene 3 ofertas serias. En el caso de Carlos tiene 4. ¿Qué 4 son? 3 son las mismas que Alonso, es decir, Red Bull es una opción que puede llegar a darse, por supuesto. Mercedes es una opción muy fuerte que se puede llegar a dar y esto lo vamos a guardar ahora sobre Mercedes porque lo vamos a comentar aquí. Aston, quedaros con Aston Martin también, por cierto, y luego está Sauber. Sauber, Audi, pues es una opción, esa sí que es una opción a larguísimo plazo que se puede llegar a dar y que Audi está encantado. Audi le daría las llaves del equipo de Fórmula 1, pero... parece que la intención, por lo menos inicial, es intentar una de esas 3 primeras. Nos vamos a dejar Mercedes a un lado y quedaros con Aston. Pero bueno,
En este caso, ¿por qué Carlos además es el siguiente pretendiente? Bueno, de los que no tienen contrato, desde luego que es el siguiente claramente mejor, y es que después de este inicio de temporada, vamos, o sea, ya es que en Australia lo dijo Horner, lo dijo Toto Wolff, que es que ha ganado un piloto que no tiene contrato para el próximo año, un piloto que además no es que diga se quiere retirar, entonces, bueno, no tiene contrato, no, es que es un piloto que tiene edad para seguir 10 años, 15 si quiere continuar en Fórmula 1 más todavía. Y es que os dijimos cuando se anunció la salida de Ferrari, cuando se anunció que no le renovaban, que Carlos no tiene que demostrar nada a nadie en la Fórmula 1. ¿Por qué recalco la Fórmula 1? Se le ha preguntado a él mismo si considera que está infravalorado. Él ha dicho que no. Yo creo que sí. Y ha dicho que no, y la explicación que da es porque dentro de la Fórmula 1 no está infravalorado. Y eso sí que es verdad. Dentro de la Fórmula 1 no lo está. Donde está infravalorado es fuera. Hay gente que le minusvalora, vamos, de una forma extrema. Pero dentro de la Fórmula 1 no. Dentro de la Fórmula 1 todo el mundo sabe el valor que tiene Carlos Sainz. Y por eso os decíamos que no tiene que demostrar nada a nadie. Y no lo ha hecho. Porque lo que ha hecho ya lo sabíamos que puede hacerlo. Es un piloto muy bueno, muy capaz, pero sí que ha demostrado no ha demostrado sus capacidades, no ha demostrado al mundo de lo que es capaz ni que puede ser un campeón del mundo. Lo que sí que ha demostrado es varias capacidades en sí, que a lo mejor había mucha gente que tenía dudas y con esto ya lo ha situado como, bueno, vamos a ver qué pasa con los 3 campeones y después de los 3 campeones vamos a por Sainz, si no se da el caso. Por eso tiene opciones muy buenas también el madrileño. ¿Qué capacidades? Primero la de ser un hombre de equipo, que esto os lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero es que en Australia queda aún más claro. No puede ser que Carlos lo hayas echado y Carlos, que va a ser el primer piloto de tu equipo, que va a ganar este año una carrera habiendo dominado, diga por radio, decirle a Leclerc que se acerque, que vamos a entrar juntos a meta y celebrarlo juntos. O sea, es que no puede ser. Te han echado y aún así estás pensando en la imagen que va a quedar perfecta para Ferrari. O sea, desde luego, eso lo ha demostrado. Ya lo sabíamos, yo lo sabía, por supuesto, os lo habíamos transmitido. Creo que esto lo sabía mucha gente, pero ha llevado a un extremo aún mayor. Y luego capacidades como no comerse la cabeza del hecho de no tengo contrato para el próximo año, te podría venir muy mal moralmente y no ha sido así, lo estamos viendo, incluso te has venido arriba, su talante, su garra y tengo aquí apuntado también y su capacidad además de... Tuvo una operación hace 2 semanas, salir de esa operación, llegar a Australia no en plenas condiciones y ganar. Eso lo ha demostrado. ¿Cuántos pilotos pueden hacer eso? Pues de los 20 pilotos, yo os diría que por lo menos uno sabemos que sí. El resto no lo sé, ¿eh? O sea, el resto no tengo yo tengo mis dudas de que tuvieran una operación de apendicitis y 2 semanas después, sin un coche que sea ultra dominador, puedas ganar. Yo tengo mis dudas. Pero bueno, ese es el caso con Carlos Sainz, que os estoy diciendo, quedaros con Aston, sigo diciéndolo, pero tenemos que hablar acerca de Mercedes, porque una de las personas que más fuerte ha hablado sobre Carlos después de este fin de semana, además, ha sido Toto Wolff. En unas palabras súper interesantes que ha dado también el jefe del equipo Mercedes sobre la posibilidad de que Carlos pudiera recalar en Mercedes. Bueno, sabemos que ahora mismo no tienen ese sustituto para Lewis Hamilton, hay varios pilotos que podrían llegar a acabar recalando en el equipo y esto se lo preguntan a él durante el Gran Premio de Australia y dice que hay muchos pilotos disponibles que les podrían interesar y que tienen sus pros y sus contras, también pilotos que no están disponibles, por supuesto, llega a decir, quizá aquí insinuando Verstappen, que bueno, que ellos también están atentos y no dice nombres y dice, Carlos. Sus palabras son las siguientes: los que están disponibles o que podrían ser interesantes para nosotros, todos tienen argumentos a su favor para ficharlos, indica, ya sean los muy jóvenes, ya sean los muy maduros en sus mejores años, que aquí podemos llegar a intuir esto último que llega a decir a Fernando Alonso, y dice, o a Carlos. Es el único piloto que le ha puesto nombre. Y entonces vemos claramente que efectivamente puede estar en esa lista de Mercedes y veremos qué es lo que se acaba dando. Por cierto, y finalizamos con el tema de Carlos Sainz, quiero enseñaros esta retransmisión. En España narramos muy bien, nos encanta, me encanta cómo narramos en España, por supuesto, pero la pasión que le ponen en Italia, sobre todo a las victorias de Ferrari, luego en general también, pero a las victorias de Ferrari, por supuesto, es espectacular. Y quiero que escucháis cómo narraron en Sky Sports Italia la llegada de Il Matador, como dijeron en Singapur, aquí han dicho El Matador, bueno, me gustaba más que diga Il Matador, sinceramente, pero cómo narraron la llegada de Carlos Sainz.
affronta l'ultima curva, el matador, el matador, el matador, Carlos Sainz vince di forza il Gran Premio di Australia. Buongiorno Italia, 1-2, 1-2, 1-2 Ferrari, una doppietta che mancava in Australia dal 2004 e questa è la gioia, l'urlo di una squadra che ci crede e non molla. Os tenemos que contar dos noticias breves y finalizamos. La primera de estas es que os queremos contar el récord negativo que tiene Lando Norris y que ningún piloto quiere ostentar. Por suerte para él es un récord del cual puedes salir, pero ahora mismo ya es el piloto de la historia de la Fórmula 1 con más podios sin haber logrado una victoria. Es decir, es el piloto que más veces ha llegado a estar en el podio y siempre ha sido segundo o tercero. Lando Norris en el Gran Premio de Australia logró su podio número 14, superando de esta forma a Nick Heidfeld, que era quien tenía este récord, pero tenía 13 podios. Ya Norris es el piloto en solitario con más podios sin victoria. Además, se le suma que tiene otro de este estilo, que es el piloto con más puntos de la historia sin victoria. En este sentido, Checo, por ejemplo, tenía también el récord de más carreras sin victoria, pero es muy fácil, por supuesto, entre comillas. Es muy fácil llegar a salir de esos récords, que es ganando. En cuanto ganes, por supuesto, ya no se te pone tu nombre en esos récords que no quieres llegar a ostentar. Yo creo que Norris sí que logrará una victoria, por supuesto, es un piloto muy talentoso, pero se le resiste. Las dos oportunidades más fuertes que tuvo fue Italia 2021, que ganó su compañero de equipo y él quedó segundo, y la siguiente carrera justo, que fue Rusia 2021, que estaba dominando hasta que cayó un cachaparrón y se equivocó. Esas fueron las dos oportunidades más fuertes que tuvo. Este año, bueno, él a principio de temporada decía que estaba convencido de que este año sí que le tocaba subirse al primer puesto. Veremos si lo acaba consiguiendo, pero por ahora todavía no ha conseguido romper este casi ya maleficio que tiene, aunque lo puede llegar a conseguir desde luego. Yo creo que lo hará en su carrera deportiva, se le está atragantando mucho y conseguirá salir de este récord en el cual desde luego que no quieres estar. Más allá de ahí queremos hablar acerca del equipo Sauber, y esto que os vamos a contar lo ha confirmado el propio Xavi Pujolar nuevamente, porque ya lo comentamos anteriormente, pero es que les ha vuelto a ocurrir este problema, el director de rendimiento de Sauber, y tiene que ver con las paradas. No puede seguir Sauber así, o sea, sinceramente. Es que Sauber podemos llegar a pensar que es el líder del resto en ritmo de carrera. Quizá yo diría que está ahí con RB. No han puntuado, o sea, solo ha puntuado RB de estos, ha puntuado antes Haas, pero es que ¿por qué Sauber no ha puntuado? Es que Sauber en Arabia Saudí, en Australia a lo mejor no, pero en Arabia Saudí hubiera puntuado seguramente por delante de Hülkenberg porque tenía más ritmo Zhou. Pero es que le pasó a Bottas en Bahrein, le pasó a Zhou en Arabia Saudí y en esta última carrera le ha vuelto a pasar a Bottas y Zhou se libró por los pelos porque tuvo una parada muy larga, pero bueno, dentro de lo malo ya no es larga ni comparación con esta. Pero es que Bottas tuvo una parada de casi un minuto en Bahrein, Zhou tuvo una de 40 segundos en Arabia Saudí y Bottas ha tenido otra en Australia de 30 segundos. Ya avisó Xavi Pujolar que han tratado de solucionarlo, que aún así no estaba solucionado, porque el problema aquí es que no es un problema suyo. El problema lo tienen con las tuercas y las pistolas de cambio de paradas. No, es un problema que se les engancha y no es un problema suyo. Primero porque es que ninguno de estos dos componentes, las tuercas desde luego que no, las pistolas creo que tampoco, no me hagáis mucho caso, las fabrican los propios equipos. Entonces es eso, no depende de ellos y esto es lo que explica Xavi Pujolar. Los componentes que están interfiriendo en que tengan estas malas paradas no dependen de ello. Y cuando no depende porque si depende de ti y es tu único problema, porque os lo repito, es el único problema que está teniendo Sauber, quiero decir, no pelearían contra Red Bull si no fuera por este problema, pero sí serían el líder del resto, creo. O sea, sinceramente, creo que han tenido más registros ahora mismo por ahora que RB, pero es que les fallan las paradas y entonces quedan muy atrás. Si no fuera por eso, creo que desde luego serían ese líder del resto y estarían mucho más adelante. Pero claro, si dependiera de ellos, ya estaría solucionado. Quizá no en Arabia Saudí, quizá no en Australia, vamos a decir, pero para Japón no tendrías este problema. El problema es que Xavi Pujolar no puede ponerle fecha a cuándo van a encontrar la solución porque no depende de ellos. Y porque cuando no depende de ti, las cosas van mucho más lento. Y ese es el problema. No tiene por qué darse en todas las carreras, esa era la esperanza que tenían en Australia, aunque se haya dado en el 100% de las carreras, quizá llegamos a Japón y no la tienen, pero no está solucionado, no significará que lo tengan arreglado todavía.
Así que veremos cuándo consiguen solucionar esto, porque desde luego que es algo que necesitan ya encontrarle la solución y que no les pase, porque si no consiguen, si otro equipo desarrolla mejor que tú y mientras tanto tú sigues teniendo estos problemas, al final provoca que el momento bueno que has tenido no lo aproveches. Entonces necesitan ya encontrarle esa solución. Bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todo lo que hemos contado en este larguísimo vídeo y sobre todo sobre si crees que Alonso puede acabar llegando a recalar en Red Bull o no. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el... Deja tu me gusta y suscríbete, que se me ha olvidado en el vídeo de esta mañana. Deja tu me gusta y suscríbete, que nos vas a apoyar muchísimo para seguir desarrollando todos los contenidos diarios que realizamos. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.